Estamos en una serie de predicaciones en el libro de Hechos. Es una serie que va a durar más o menos entre 4 y 5 años, pero no vamos a predicar 4 o 5 años lo mismo, vamos a hacerlo por temporadas. Entonces siempre entre febrero y abril vamos a tener unas 9, 10 predicaciones en serie en el libro de Hechos de los Apóstoles. Nosotros, para aquellos que nos visitan desde hace pocos domingos, somos una iglesia nueva. Nosotros somos una iglesia bebé y tenemos 4 años de existencia. Y como iglesia queremos aprender de la Escritura, que en nuestro libro de referencia, cómo es que se debe ver una iglesia conforme al Señor. Y eso es lo que encontramos en el libro de los Hechos. Cómo debería funcionar una iglesia, cómo debería ser la iglesia por la cual Cristo vino a morir. Así que vamos a invertir tiempo en el comienzo de cada año para estudiar juntos el libro de Hechos y ver de qué manera Dios nos llama a nosotros como iglesia a participar en su reino. Así que hoy vamos a estar en el capítulo 9 del libro de Hechos. Si usted puede buscarlo en su Biblia, Hechos capítulo 9, y vamos a leer hoy desde los versos 1 al 20. Y mientras lo encuentra y lo abre y se alista usted para tomar nota, los que toman notas, quisiera hacerles 3 preguntas para que usted las tenga en mente y después de leer el texto vamos a volver sobre ellas. Número 1, ¿usted se ha preguntado alguna vez por qué es cristiano? ¿Por qué es cristiano? Pregúntele a la persona que está a su lado, ¿por qué eres cristiano? Bueno, algunos dirán, ¿eres cristiano? Pero sí, ¿por qué eres cristiano? Y si está solo, pregúnteselo para sí mismo. Pregunta número 2. ¿Por qué eres parte de una iglesia? ¿Por qué eres parte de una iglesia? Pregúntele al que está a su lado, ¿por qué eres parte de una iglesia? Y número 3, ¿por qué crees que Dios te puso en esta iglesia llamada el Redil del Sur? ¿Por qué eres un cristiano? Algunos han dicho que, no, yo soy cristiano porque nací en Occidente. Si hubiera nacido en Oriente, pues sería budista, sería musulmán, pero como nací en esta parte del mundo, entonces pues lo que se acostumbra aquí es a ser cristiano. Entonces yo soy un cristiano, creo en Cristo, sigo a Jesús. ¿Es esa la razón? Vamos a ver. Número 2, ¿por qué Dios nos plantó en una iglesia? ¿Por qué Dios tuvo la idea de una iglesia? ¿Será acaso porque es lo que se acostumbra? ¿Porque los que les gusta el fútbol van al estadio? ¿Cierto? Los que les gusta la iglesia, son cristianos, van a la iglesia. ¿Será por eso? Porque es algo como de costumbre, porque cada domingo yo ya sé que tengo que ir a un lugar. ¿Será esa la razón? Y número 3, ¿por qué Dios te plantó en esta iglesia? ¿Porque es la que me queda más cerca de la casa? Porque yo bajo aquí las escalitas, vivo en esta torre y llego de una. Me quito la cobija, me pongo los zapatos y vengo. ¿Serán esas las razones por las cuales tenemos que responder a esas 3 preguntas? Vamos a leer nuestro texto esta mañana y vamos a leerlo a la luz de esas 3 preguntas, porque esas 3 preguntas se nos responden en el texto esta mañana. Esta mañana nuestro texto nos va a responder a esas 3 preguntas. Hechos capítulo 9, vamos a leer desde el verso 1 al 20. Sígame por favor, si no tiene una Biblia, que animamos a que usted la pueda traer cada domingo, lea en pantalla conmigo el siguiente texto. Verso 1 de Hechos 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que
palabra muy importante, subraya si usted subraya su Biblia, al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate, entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver nada, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor, ¿qué? Llamó, otra palabra clave esta mañana, llamó en una visión: Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. ¿Está qué? Orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido, otra palabrita clave, mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es nuestro texto esta mañana. Las 3 preguntas: ¿por qué soy un cristiano? ¿Por qué vengo a una iglesia? ¿Por qué soy parte de una iglesia? ¿Y por qué soy parte de esta iglesia? ¿Y por qué Dios quiere que yo esté en esta iglesia? Responden a una misma verdad, a una misma palabra, y se llama llamado. Tú eres un cristiano porque Dios te ha llamado. Tú eres parte de una iglesia porque Dios te ha llamado a ser iglesia. Y número 3, tú vienes a esta iglesia porque Dios te ha llamado a ser parte de esta iglesia local. 3 cosas que necesitamos nosotros definir y entender en nuestra realidad y que marca la diferencia en un sentido general de lo que es un adulto de un adolescente. 3 descubrimientos, a 3 respuestas a 3 preguntas. Número 1, ¿quién soy? Número 2, ¿a dónde pertenezco? Y número 3, ¿para qué estoy en esta tierra? 3 preguntas que marcan la diferencia entre un adolescente, un joven y una persona adulta. Identidad, pertenencia y propósito. Propósito. En este pasaje de las Escrituras vamos a ir con Saulo descubriendo cómo Dios fue dándole respuesta a esas 3 preguntas. ¿Quién era él? ¿A dónde pertenecía él? ¿Y cuál era su propósito? Pablo, en primer lugar, entonces, fue llamado de las tinieblas a la luz. Pablo, en términos cuantificables, fue el personaje con mayor éxito ministerial, más que el mismo Jesucristo. Piense por un momento. Pablo recorrió más de 2 continentes predicando el Evangelio. Jesús
a duras penas fue 30 kilómetros a la redonda en sus predicaciones. No alcanzó sino un espacio muy pequeño de un territorio. Pablo plantó por lo menos, dicen los estudiosos, 14 iglesias en Asia, Europa. 14 iglesias. Pablo, si ustedes creen que él es el escritor de Hebreos, escribió la mitad del Nuevo Testamento. Medio Nuevo Testamento se lo debemos a Pablo. Pablo es el personaje más extraordinario de la historia de la iglesia cristiana. ¿Cómo llegó a ser eso Pablo? ¿Cómo llegó ese Saulo a ser ese Pablo? ¿Fue acaso que Pablo dijo, no, yo soy muy inteligente y yo veo que ser un misionero o que seguir a los de este camino es como un buen negocio? Entonces yo me voy a convertir en un cristiano. ¿Fue eso lo que dijo, como los que dicen por ahí en día, ¿quiere conseguir plata? Vuélvase pastor. ¿Será que acaso Pablo dijo eso? No, yo soy muy inteligente y si quiero entonces conseguir dinero y hacer muchas cosas, yo me voy a meter a esta vaina. ¿Fue eso? ¿Fue acaso que Pablo era una muy buena persona y dijo, no, es que yo soy tan bueno y a mí los cristianos me parecen que es gente como buena? Entonces yo quiero como sacar la mejor versión de mí. Yo quiero mejorarme a través del cristianismo. Yo ya soy bueno, yo soy una buena persona, tengo buenos modales, una buena moral, y yo lo que quiero es como mejorarme un poquito más, entonces yo me voy a hacer un cristiano. ¿Fue eso? No. Pablo es la persona de la cual uno diría que uno nunca pensaría que llegaría a ser lo que llegó a ser. La iglesia no es un grupo de personas inteligentes que eligieron lo mejor entre todas las opciones religiosas. La iglesia no es un grupo de personas que eran buenas y que querían mejorarse, tener una versión mejorada de sí mismos y entonces decidieron visitar un lugar como estos. Pablo era un hombre que andaba en tinieblas. Si usted lee el capítulo 8, verso 1, dice que Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. ¿Sí o no? Tiene una persona que estar demasiado perturbada mentalmente para estar en la muerte de alguien y diciendo, sí, que lo maten, sí, hágale. Y ese era Pablo, ese era Saulo. Estaba allí frente a un hombre que lo están asesinando a piedra. Y Saulo diciendo, hágale, bien hecho, lleve lo suyo. Tiene uno que estar muy perturbado y vivir en muchas tinieblas para pensar en que eso pueda llegar a darse en la vida de una persona. Pero ese es Pablo. Pablo en el versículo 13 y 14, cuando Ananías recibe el informe de que vaya ore por este hombre que se llama Saulo, Ananías dice, no, yo he escuchado que ese hombre hace ¿qué cosa? Persigue la iglesia y a los del camino y los coge presos y se los lleva. Este hombre no solamente nos sacó de nuestras tierras, Pablo no solamente era uno que desplazó gente de su ciudad, porque esta gente que está aquí en Damasco es gente que ha sido desplazada por la violencia religiosa. Así que cuando Pablo va a esta ciudad, no solamente no está contento con haberlos sacado de su tierra, sino que ahora dice, me los voy a traer, pero para la cárcel. Miren el grado de maldad en la vida de Pablo. Y este es el hombre que plantó 14 iglesias, que nos dejó la mitad del Nuevo Testamento y que recorrió infinidad de lugares predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cómo llegó a ser este man así a convertirse a este otro? ¿Cómo pasó eso? Versículo 3. Un día, yendo a encarcelar cristianos, llegando a Damasco, ¿una qué? Una luz resplandeciente llegó a la vida de Pablo. Y Pablo entendió una cosa, que ese era el Señor. Y Pablo dice entonces, ¿quién eres, Señor? Pablo tuvo un momento en su vida en que se encontró con Cristo, con Jesús. Fue llamado en una experiencia física, porque Pablo lo que vio es una experiencia física, tanto así que quedó ciego. Él vio al Señor. Pablo en esa experiencia
se trasladó de las tinieblas en que vivía su vida y ahora ve una luz, un gran resplandor. De manera abrupta, me encanta cómo Dios lo hace, porque Dios no le dice a Pablo cuando iba en el camino: Pablo, vení, bájate y tenemos una conversación vos y yo. Pablito, ¿vos por qué estás así de malo? Pablito, ¿vos por qué estás persiguiendo a la iglesia? ¿No te parece que eso está muy mal? No. ¿Dios qué hizo? Al piso. Y esa ha sido la experiencia de algunos de nosotros, ¿sí o no? Que a veces Dios nos tiene que llevar realmente es al piso. Porque cuando estoy en el piso, lo único que tengo es que mirar para arriba. Y cuando miro para arriba me doy cuenta que tengo un Dios en los cielos. Y Pablo vive esta experiencia de ser encontrado por el Señor, de ser confrontado con el Señor. Y noten la pregunta que le hace cuando Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué le responde Jesús? Versos 4 y 5. ¿Yo soy quién? ¿A quién qué? A quien tú persigues. ¿Pablo estaba persiguiendo a Jesús? Pablo estaba persiguiendo a los del camino. Pero ¿saben una cosa? Jesús saca la cara por su pueblo. Hay muchas personas que dicen por ahí: no, yo con Jesús, muy bien, él y yo estamos, mejor dicho, en la mejor. Pero con la iglesia, no, a mí no me hables de ese tema. Es como si alguien viniera a mí y me dijera: Pastor Jairo, usted me cae muy bien, usted es un bacán, ¿cierto? Yo lo aprecio mucho, yo lo quiero, pero es que a su esposa yo no me la trago. Su esposa es muy deshonesta, su esposa es esto. Yo tendría que decirle a esa persona: ey, necesitamos hablar tú y yo un poquito más. No es posible decir que yo amo a Jesús y que odio a su iglesia, o que con su iglesia no la voy. Porque finalmente Jesús, cuando la iglesia es perseguida, cuando la iglesia es deshonrada, cuando la iglesia es maltratada, quien la va a defender no es la iglesia, porque la iglesia tiene esposo, y ese esposo se llama Cristo Jesús. Así que si tú eres de los que peleas con la iglesia, porque te estás peleando con el Señor de la iglesia, porque la iglesia tiene esposo, y ese esposo te va a parar y te va a frentear. Ama la iglesia, cuida la iglesia, sostén la iglesia. Es la esposa del Señor. Pero tal cosa, sí, pero ámala. Es la esposa del Señor y el Señor va a defender a su iglesia. Pablo entonces es un hombre que era totalmente contrario al evangelio. De hecho, no solamente no era que no le gustara la iglesia, sino que era un enemigo acérrimo de la iglesia. Y Pablo se convirtió por la gracia de Dios ahora en un predicador del evangelio de esa iglesia. ¿Saben una cosa? La iglesia está conformada por etz. La iglesia está conformada por etz. Aquí todos somos etz viciosos, etz alcohólicos, etz adúlteros, etz adictos de lo que sea, etz ladrones, etz corruptos, etz. La iglesia, ha dicho alguien, no es un museo para santos, sino es un hospital para enfermos. Así que si tú te crees y te sientes que eres demasiado indigno para algo como esto, bienvenido. Si usted ve a la persona que tiene a su lado, él y ella era un etz. Así que siéntete como en casa. Aquí estamos ese grupo de personas que un día éramos, que por la gracia del Señor fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz. Bienvenido a casa. Esta es tu casa. Eso es la iglesia. La iglesia es un lugar para pecadores que reconocen que necesitan un Salvador. Pablo describe esa experiencia que él tuvo físicamente de una manera teológica. Y en segunda carta a los Corintios, yo se lo voy a leer, capítulo 4, verso 4, dice lo siguiente: eso que le pasó a él en la vida real, que vio un resplandor y una voz, mire cómo él lo describe
en el ámbito teológico, Pablo dice lo siguiente: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, ciegos éramos nosotros, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. ¿Saben por qué la gente no cree, aunque usted les predique y les dé con la Biblia en la cabeza? Porque están ciegos, porque el Dios de este mundo les ha puesto una venda que no les permite ver. No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús, porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Dios fue aquel que resplandeció y que hizo que en nuestros corazones resplandeciera su luz a aquellos de nosotros que algún día andábamos también en tinieblas. Es la obra de Dios convertir el corazón del hombre. ¿Qué es nuestra labor? Anunciar el evangelio, llamar a las personas al arrepentimiento. Pero el único que puede hacer un llamado eficaz, el único que puede llegar a convertir la vida de una persona es Dios. El único que puede hacer a convertirse a alguien como Pablo, como Saulo, un perseguidor, en el más extraordinario misionero de toda la historia es Dios. Si usted cree que su esposo es muy difícil, lea esta historia con mucha esperanza. Si Dios transformó a Saulo, ¿cómo no lo va a hacer si su hijo, si su esposo? Usted dice, no, es más fácil que se convierta al diablo. Confíe en el Señor, es la obra de Dios. Dios tiene el poder para hacerlo, es la obra del Señor. Dios es el que llama de que en medio de las tinieblas resplandezca la luz del evangelio. La iglesia es la experiencia de personas a quienes nos ha resplandecido la luz, a quienes se nos ha quitado la ceguera, que hemos sido llamados de las tinieblas a su luz. Ahora bien, Pablo, recuerden, Pablo perseguía a la iglesia en nombre de Dios. Es decir, Pablo pensaba que conocía a Dios. Había sido educado a los pies de grandes maestros de la escritura del Antiguo Testamento. Pablo creía que él conocía muy bien a Dios, pero cuando se encuentra con el Dios verdadero, hace una pregunta que es muy importante. Y es la primera pregunta que hacemos cuando venimos a Cristo. Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres? Podemos llevar 20 años viniendo a un lugar como estos y sin embargo no conocer a Dios. Esta puede ser su iglesia número 14, 15, 16, 18, 25 que usted visita. Una más en la lista. Y puede ser que usted todavía no conozca al Señor. Porque saben una cosa, nuestra vida debe ser marcada por un momento en nuestra historia donde yo puedo saber que hay un AC y un DC. Un antes de Cristo y un después de Cristo. Yo debo ser capaz de referenciar en mi vida un momento en la historia donde yo digo, yo antes era y por la gracia de Dios he sido transformado en. Un momento en que yo puedo percibir que nací de nuevo, que vine al Señor. No tiene que ver con el día en que vine a una iglesia por primera vez. Tiene que ver con ese momento en que yo sé que dentro de mí pasó algo, que yo ya soy distinto, que algo me pasó desde adentro, que mis pasiones me fueron transformadas. No porque ya no haga nada malo, sino porque yo sé que desde adentro empezó a hacer algo como extraño dentro de mí, que no me impulsa al pecado, sino que lo que antes me parecía desastroso, ridículo, eso de levantar manos, venir a un lugar como estos, gastarse 3 horas o 2 horas en un lugar como estos, malsano, esa gente que se roba la plata, para gente inferior, gente que no tiene educación y que necesita esas cosas para sentirse mejor. Todo eso que yo decía antes, ahora se me convierte en la cosa que yo más disfruto, en la cosa que yo más amo, mi Señor y su iglesia. Pero tiene que ser posible ver esa realidad en mi vida, que yo he sido llamado de las tinieblas a la luz. Un día en que tú te convertiste en un ex. El primer llamado que recibe Pablo y que todos nosotros debemos recibir es llamado a una nueva identidad. Llamado de las tinieblas en las que vivimos a la luz. Y eso es una obra del Señor. Una obra del Señor.
Así que Pablo fue llamado primero a ser un creyente, un cristiano. Si tú eres un cristiano, no es porque tú seas muy inteligente, no es porque tú hayas sido muy buena persona, es porque Dios te llamó. Y no se trata de ti, se trata de Él. En segundo lugar, Pablo no solamente fue llamado a ser un creyente, sino que Pablo fue llamado a pertenecer a una familia. ¿Qué es la iglesia? Se ha preguntado, ¿qué es la iglesia? Porque Dios no simplemente nos llamó a ser cristianos y nos dijo, mi hijo, vea, llévese su Biblia para su casa, léala en internet, usted puede escuchar a ciertos personajes, a ciertas personas, en YouTube, y ahí, y ore solito y lea la Biblia solito. ¿Por qué a Dios se le ocurrió una cosa llamada iglesia? ¿Qué es la iglesia? Versículo 2, me encanta como dice el versículo 2. Léalo ahí en su Biblia. Verso 2. ¿A quiénes iba a perseguir y a encarcelar Pablo? ¿A los qué? ¿A los que qué? Pertenecían al camino. Todavía no se llamaban cristianos allí. Más adelante se les llama por primera vez cristianos. Pero eran los que pertenecían. Subraye esa palabra. Pertenecer. Eran los que pertenecían al camino. La iglesia no es un lugar donde se encuentran los cristianos. La iglesia no es un lugar donde se encuentran los cristianos. La iglesia son los cristianos que se encuentran regularmente para adorar a Papá Dios. Cada lunes que yo vengo temprano en la mañana y abro esta puerta y este lugar está solo, desolado. Lo primero que viene a mi mente no es, llegué a la iglesia, sino es, esta no es la iglesia. La iglesia debe estar en este momento en un vehículo yendo a su trabajo. La iglesia en este momento debe estar en una oficina. La iglesia en este momento debe estar haciendo un desayuno para sus hijos. La iglesia en este momento debe estar en un salón de universidad. La iglesia en este momento debe estar en un salón de un colegio. Esa es la iglesia. La iglesia no es un lugar. Y yo sé que por la tradición muchos de nosotros, aún este servidor, con frecuencia dice, ¿nos encontramos en dónde? En la iglesia. Pero la iglesia no es un lugar. La iglesia somos nosotros, tú y yo. Los cristianos somos la iglesia, que nos reunimos con frecuencia en un lugar como estos para adorar el nombre del Señor, para proclamar que Él es nuestro papá. Pablo, una vez que fue llamado a ser un creyente, comienza a establecer una relación con Dios. El versículo 11, cuando Dios le dice a Ananías, ve y búscalo. Él está en tal casa y Dios dice, está en tal lugar, en tal casa, en la casa de yo no sé quién, en la esquina, voltea en la calle derecha. Impresionante, ¿no? Los detalles. Allá está. Y el hombre está orando. Pablo desde el primer momento que conoció el Evangelio, supo que esto no se trataba de una religión, sino que esto se trataba de conocer a Dios. Y que Dios es una persona. Y como Dios es una persona, yo tengo que conocerlo. Y Él me tiene que conocer y ser conocido por Él. Y entonces Pablo sabía que los medios para eso era la oración y la lectura de la palabra. Así que Pablo invierte tiempo inmediatamente para orar, buscar el rostro de Dios, buscar al Señor, tratar de comprender qué es lo que le pasó a él. Nos dice el libro de Gálatas capítulo 1 que Pablo invirtió 3 años de su vida en Arabia, cultivando esa relación con Dios, orando, leyendo las Escrituras, tratando de entender cómo es que en Cristo Jesús se cumplían las Escrituras, para después llegar e ir a predicar el Evangelio y poder entonces entregarnos el gran tesoro que tenemos nosotros en las cartas del Nuevo Testamento. Pablo entendió desde un comienzo que esto se trataba de una relación con Dios. Así que la iglesia ha sido llamada, ustedes y yo somos llamados a tener una relación con Dios, porque Dios es un papá y tú eres un hijo. Y somos llamados a establecer una relación con Dios. Pero también somos llamados no solamente a tener una relación con Dios, sino somos llamados a tener una relación entre nosotros. Piense en Ananías, póngase en los zapatos de Ananías por un momento. Están persiguiendo a la iglesia. Los han sacado de su tierra. Y ahora Dios me manda donde este personaje, que es uno de los que ha sacado mi familia, mis amigos, mis hermanos de sus tierras. Y Dios me dice, vaya y ore para que se sane. Y Ananías no quiere, pero finalmente Ananías obedece al Señor. Y Ananías va. Y cuando llega en el verso 17, ¿cómo lo llama? Hermano Saulo. Impresionante. ¿Saben una cosa? La iglesia es el escenario
donde dos personas que eran enemigas pueden llegar a ser hermanos. La iglesia es el escenario donde dos personas que no se podían ver ni en pintura, ahora pueden llegar a verse al uno al otro y decir, hermano, hermana. Somos llamados a pertenecer a esa familia de la fe. Cuando tú te haces, o cuando Dios te convierte en tu corazón y te hace un cristiano, inmediatamente tú entras a una familia. Y ya tú eres un hermano de, una hermana de. Somos una familia de la fe. Y debemos vivir como tal. La iglesia es familia. De hecho, es una familia tan importante que es la familia, la única familia con la que estaremos eternamente. Porque la tuya, hasta el día en que tú te mueras, será tu familia. Pero esta familia de la fe, la iglesia, será tu familia por la eternidad. Así que acostúmbrese a ver a la persona que tiene a su lado, porque la va a ver por la eternidad. Eso es la familia, la iglesia. La iglesia es un escenario, es un grupo de personas. Estoy llamado a pertenecer a la iglesia. Quique Torres, un pastor amigo, dice lo siguiente: no puedes decir que eres parte de la iglesia si la iglesia no hace parte de ti. Tú no puedes decir yo soy parte del Redil del Sur si el Redil del Sur no hace parte de ti. ¿Hace la iglesia parte de ti? ¿Oras por ella? ¿Estás involucrado activamente en la iglesia? ¿Sirves con tus dones? ¿Ofrendas con regularidad? ¿Te duele lo que nos duele a nosotros? ¿Te alegras con lo que alegra a la iglesia? La iglesia debe ser vivida como una comunidad de hermanos. Es una familia para compartir, para festejar, para hacer fiestas, pero también para llorar juntos, para orar. Por eso insistimos tanto en iniciativas como Tú en mi casa, porque no queremos dejarnos llevar simplemente por decir, no, estamos bien. Debemos seguir siendo comunidad y debemos ser intencionales en vivir familia. Y la única forma en que vamos a vivir familias es que si yo involucro y le abro las puertas de mi casa a otros. La iglesia debe ser vivida como una familia. Tú eres llamado a pertenecer a la iglesia. Pablo necesitó de las manos de otros, de la oración de otros. En esta familia, todos necesitamos de todos. Por favor, no vivas como si tú no necesitaras de nadie. Algunos viven así, como si no necesitaran absolutamente de nadie, ni eso de iglesia, no. Yo y Dios, yo y Dios. Eso no es a lo que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a pertenecer a la iglesia. Así que tú no vienes al redil, tú eres el redil. Tú eres el redil. Llamado número 1, llamado de las tinieblas a la luz, identidad. Llamado número 2, llamado de pertenecer a la familia de Dios, pertenencia. Y llamado número 3, llamado a ser instrumento de Dios. Pablo no solamente fue llamado de las tinieblas a la luz, no fue llamado solamente a pertenecer a la iglesia, sino que en el versículo 15 Dios dice de Saulo que este hombre iba a ser un instrumento escogido. Con certeza les puedo decir, y apoyado en la Escritura, que si tú eres un creyente, tú también eres un instrumento escogido en las manos de Dios. Una de las analogías favoritas en la Biblia para la iglesia es cuerpo. Así que si tú eres un creyente, tú eres parte del cuerpo de Cristo. Algo eres. No sé si eres el dedo meñique, no sé si eres el codo, el dedo gordo del pie, la rodilla, la oreja, la ceja, pero tú eres parte y has sido llamado a ser parte de este cuerpo. Si yo me mocho este dedito, Dios no lo quiera, y lo dejo sobre esta mesa, y siempre lo llevo conmigo, siempre está conmigo, lo meto en el bolso, no lo dejo en la billetera bien guardadito, con papel viniplés, bien enrolladito, y me lo llevo conmigo, él siempre está conmigo.
¿qué le va a pasar a ese dedo? Se seca, se muere, se pudre, se seca, se muere. ¿Y qué le va a pasar al cuerpo? Ya no va a tener con qué rascarme la oreja. Es decir, el cuerpo se va a ver afectado. El cuerpo se va a ver afectado porque ese miembro ya no está. Es lo mismo con la iglesia. Si tú eres un creyente, tú has sido llamado a pertenecer a un cuerpo. Y si tú no estás perteneciendo a un cuerpo, te vas a secar, te vas a morir. Y la iglesia va a ser carencia de lo que tú tienes para darle. Pero lo que ha pasado es que en el cristianismo contemporáneo, Dios ha dejado de ser el intérprete del instrumento a convertirse en el instrumento en las manos de alguien. En nuestro cristianismo contemporáneo, ya no es Dios, ¿en qué te puedo servir? Sino es Dios, ¿en qué me puedes servir? Y mi amigo, esto no se trata de que Dios viene a mejorarte a ti, que Dios viene a servirte a ti. Esto se trata de que tú has sido escogido por Dios para ser su hijo y para ser su siervo. Y que si Dios tuvo misericordia de ti, en su gracia te llamó, es porque Dios tiene planes a través de ti, para su gloria, para sus propósitos. Así que hemos sido llamados a ser instrumentos en las manos de Dios. ¿No les parece extraordinario que Dios se plazca en escoger personas tan ordinarias y comunes como ustedes y como yo, para servir a sus propósitos eternos? ¿Será acaso que no había gente mejor que nosotros? Por supuesto, gente con más capacidades, gente mucho más chévere, con más carisma, claro que sí. Pero Dios se plació en ti y en mí, para que la excelencia de la gloria no sea nuestra, sino de Él. De que si algún día alguien ve algo, pueda decir, eso tuvo que haber sido Dios, porque de aquel... Tú has sido llamado a los propósitos de Dios en el mundo. Y tú no tienes tiempo. Y no tenemos tiempo para esas cosas. Y tengo cosas más importantes que hacer. Y tú piensas, eso no es para mí, eso es para otros. Servir a los propósitos de Dios, a la iglesia del Señor, no debería ser una carga, debería ser un motivo de gozo y de privilegio. Dios me está usando a mí para la cosa más importante de este mundo, que es llamar personas de las tinieblas a la luz, para la única cosa que perdurará después de que yo salga de este mundo. Pero aunque es un privilegio y debe ser vivida como un privilegio, también es un motivo de dolor. En el versículo 16 Dios le dice a Ananías que le diga a Pablo que él tendrá que comprender cuánto le va a doler y cuánto tiene que sufrir por causa del Evangelio. Servir es un llamado a un gozo sacrificial. Sacrificial. Pablo tuvo que renunciar a muchas cosas y en Filipenses nos dice todo lo que renunció. Pablo tuvo que hacer muchas negaciones en su propia vida. Pero siempre vemos a Pablo con un gozo sacrificial, como el papá que se esfuerza mucho y trabaja parejo de sol a sol por darle la universidad a sus hijos. Se sacrifica, pero a la vez es un gozo en su alma. A eso me refiero, a un gozo sacrificial. Dios nos ha llamado a ser instrumentos en sus manos. Efesios capítulo 4 dice que Dios nos ha llamado a pastores, a maestros, para que nosotros capacitemos al pueblo de Dios. Léalo en casa, Efesios 4:4, para que capacitemos al pueblo de Dios para la obra del ministerio, a fin de edificar el cuerpo de Cristo. Dios no solamente ha llamado a los pastores a servir a la iglesia, Dios ha llamado a la iglesia a servir a la iglesia. ¿Qué es nuestra labor? Capacitarles, crear los escenarios para que usted se conecte con la vida de la iglesia y pertenezca, crear los escenarios para que usted sirva con sus dones. Yo no puedo hacer lo que otros hacen, porque yo no tengo esos dones. Jamás podría pararme aquí con una guitarra. Dios no me ha entregado eso a mí, pero gloria al Señor que tenemos a otros, que Dios les ha dado el don para eso, y lo ejercen en medio de nosotros. Necesitamos
reflexionar sobre nuestra vida. Necesitamos un esfuerzo gozoso. Fue muy deprimente. Hace 2 semanas que hicimos una convocatoria pública. Primera vez que lo hicimos porque no acostumbramos a hacer convocatorias públicas. Pero así estábamos de urgidos. Necesitamos personas que nos sirvan en comunicaciones y en facilitadores. ¿Y saben cuántas personas se atiborraron en el punto de información? Una. 400 personas cada domingo. Una sola persona diciendo, ¿en qué les puedo servir? La iglesia no es un club donde yo vengo a que otros me sirvan. ¿Saben una cosa? Hoy hay clásico. Y los 40,000 troncos que estaremos en el estadio, que irán al estadio, no hacemos parte de la nómina de Nacional ni de Medellín. ¿Sí o no? De la misma manera, venir a un lugar como estos cada domingo no me hace parte de él. Dios nos está llamando, no para venir a la iglesia, para ser la iglesia. Pastor, ¿usted me está echando? No. Te estoy desafiando, te estoy confrontando con tu realidad, te estoy recordando que Dios te ha llamado a ser un instrumento útil en sus manos. No queremos y no estaremos felices el día en que esto se llene, porque no queremos gente que ocupe un lugar en el espacio. Ese no es nuestro llamado, ese no es el llamado de la iglesia. Queremos discípulos que tengan un gozo sacrificial y que estén dispuestos a vivir la iglesia, a ser la iglesia. Aquí en el Redil del Sur queremos ser familia, queremos ser cuerpo. Si quieres una iglesia tipo cine, donde tú vas a ver un espectáculo que ocurre al frente y una vez se acaba, luces oscuras y todos nos vamos, este no es el lugar. Este no es el lugar. Y hay otros. Y allá también está Dios, creo yo. Pero no es este lugar. Este no es el lugar. Aquí serás edificado, aquí serás incomodado, aquí serás desafiado, aquí serás empujado. Aquí te desafiaremos a ser útil en las manos del Señor para sus propósitos y para su gloria. Y yo no hago esto porque no te quiera o porque esté enojado con la iglesia y me voy a descargar con ustedes hoy. No, lo hago porque los amo y porque amo mi propia alma. Y el día de mañana yo me presentaré delante del Señor y Dios me va a demandar cuentas de mí mismo, pero también de la congregación sobre la cual fui pastor. Primera de Pedro capítulo 4. Y Dios me va a preguntar si les dije esto. Y Dios me va a preguntar si los desafié, si los conecté, si los animé, si pisé los callos. Pero también Dios te va a llamar a ti un día delante de su presencia. Y te va a llamar y te va a llamar y te di esto. Parábola de los talentos. ¿Qué hiciste? Ay, no, Señor, yo tuve mucho miedo y los escondí. Oh, Señor, los puse a disposición de tus propósitos, de tus planes en el mundo. Y escucharemos la voz de nuestro Señor que nos dirá, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Así que este es un desafío por el bien de ustedes, por el bien mismo de este servidor. No entierres lo que Dios te ha dado. Si tú aceptas hoy el reto de dejar de venir a la iglesia y convertirte en iglesia, no va a ser fácil. Va a haber resistencia. Tu propia carne te va a resistir. Ay, es martes 7 de la noche. Ay, ahorita viene, qué camello. Ay, me va a perder qué camello. Ay, no. Tu propia carne te va a decir, quédese viendo qué camello. Viernes 6 de la mañana, reunión de hombres. Ay, no, pues que, levantarme tan temprano.
Claro que tu carne lo va a resistir porque no quiere. Pero si queremos ser lo que Dios nos ha diseñado para ser, necesitamos un esfuerzo gozoso, sacrificial, para crecer, para convertirnos en lo que Dios nos ha llamado a ser. Ahora bien, todos nosotros estamos en un punto distinto. Algunos están recién llegados, llevan 1 o 2 celebraciones, tranquilo. Antes de ser instrumento, tenemos que tener nuestra identidad en Cristo y tal vez lo que Dios está llamando en este momento es a venir a Él en arrepentimiento y en fe y a convertirte con todo tu corazón, entregar tu vida al Señor. Tal vez lo que tú estás iniciando es un proceso de unirte a la iglesia, de conocer, de empezar. Tranquilo. Pero si tú llevas mucho tiempo aquí y entras y sales, y entras y sales, despierta. Tú has sido llamado a pertenecer a esta familia. Tú necesitas de esta iglesia y la iglesia te necesita. Porque tú eres cuerpo. No te aísles. Nosotros hemos diseñado en la iglesia algo que hemos llamado un folletico que se llama ¿Cómo crezco en esta iglesia? Lo tenía aquí y lo perdí. ¿Cómo crezco en esta iglesia? Y es un folleto con unos pasos de ayudarles a pensar, bueno, yo llegué a esta iglesia y ahora ¿qué? ¿Qué sigue? Bueno, asiste 3, 6 meses, conócenos, tranquilo, no te preocupes por involucrarte en algo todavía, asiste los domingos, conoce qué clase de iglesia somos. Número 2, ya llevas un tiempo viniendo, conoce el ADN de la iglesia a través de los cursos que ofrecemos en la escuela bíblica, qué es el evangelio, conéctate en los grupos de casa, haz el curso de bautismo, bautízate si no lo has hecho, haz el curso de membresía, hazte un miembro formal de la iglesia. Sirve al Señor, hay un proceso, y aunque no es una camisa de fuerza, sí queremos decirles, hay unas maneras de conectarnos, hay una manera de empezar a ser parte y a vivir la iglesia. Sigue ese proceso. Dios nos ha dado su Espíritu y haremos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esta iglesia que inició hace 4 años, en el último año tuvo un crecimiento del 70% en términos de asistencia regular por domingo. 70%. Eso implica que estamos necesitando desbordarnos también en escenarios de servicio. Conéctate, sirve con tus dones. En la iglesia hay 3 tipos de personas. Número 1, hay personas que vienen. Y si tú eres uno de esos, ven. Es mi oración que algún día el Señor te saque de ese grupo y te traslade al otro. Pero ven. Y siempre van a haber personas que vienen. Pero ese no es tu llamado, entiéndelo bien. Ese no es lo que Dios te ha llamado. Dios te ha llamado a pertenecer a la iglesia. Hay personas que vienen. Y las otras 2 clases de personas se conocen y se pueden ver a través del desayuno que tenemos en las mañanas. ¿Cómo así? ¿Cierto? ¿Cómo así que las otras 2 clases de personas las vemos en el desayuno de las mañanas? Esta es una ilustración que me gustó mucho. Sí, las otras 2 personas las vemos en unos huevos con tocineta. Huevos con tocineta. ¿Les gustan los huevos con tocineta? Ahí están representadas las otras 2 clases de personas. La gallina y el cerdo. ¿Usted es o gallina o es cerdo? La gallina estuvo involucrada en el desayuno. El cerdo estuvo comprometido en el desayuno. ¿Qué es usted? ¿Involucrado o comprometido? ¿Gallina o cerdo? Necesitamos de los 2. Necesitamos gallinas, pero ¿saben una cosa? Yo quisiera que todos fueran cerdos. Yo quisiera, por amor del Señor, que todos fuéramos cerdos. Este es un llamado para que te conviertas en cerdo. Que llegues a comprometerte de tal manera que estás dispuesto a sufrir, a hacer sacrificios en tu vida
por el bien de los propósitos de Dios en el mundo y por el bien y los propósitos de Dios con esta iglesia. Esa es mi oración y ese es mi deseo con ustedes. Dios tiene planes con esta iglesia local y yo lo creo en mi corazón, que Dios tiene planes con nosotros. De dar a conocer planes de llevar su gloria a cada rincón de este sur del Valle de Aburrá y de poder llevarlo aún en la obra misionera a muchos rincones de la tierra. Y yo quiero invitarte a que te unas a eso, a que te unas a eso. Paremos ya de no tengo tiempo, de eso no es para mí. El tiempo, todos tenemos el mismo tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana. Todos ustedes trabajan parejo. Yo lo sé, yo conozco muchos de sus vidas. Convirtámonos en personas que aman su iglesia, que sienten pertenencia por su iglesia, que se unen a los propósitos de Dios con su iglesia. Puede ser que pase un mes y sigamos en las mismas. Es mi oración que Dios aplique esta palabra a su corazón. De tal manera que en un mes algunos, si no todos, puedan haber recibido esto como un llamado y un recordatorio de quiénes son y a qué han sido llamados. Tú has sido llamado de las tinieblas a la luz, tú has sido llamado a pertenecer, a ser la iglesia, y tú has sido llamado a servir a los propósitos de Dios en su iglesia. Oremos. Señor, yo mismo recibo el desafío cuando percibo, Señor, en mí mismo que me acomodo a ciertos estándares, que empiezo a acomodarme, Señor, en lo que me parece que es bien, en lo que me parece que es lo adecuado. Y tú me llamabas esta semana a tener un gozo sacrificial por tu iglesia, por tu pueblo, a orar más, a acompañar más, a estudiar más. Señor, gracias. Yo te pido que tú apliques por tu Espíritu Santo esta palabra a cada uno de nosotros. Que nos conviertas en cerdos que se comprometen, que dan su piel por la iglesia local en la que tú nos has plantado. Ayúdanos, Señor, siempre a considerar el gran privilegio que nos das de ser parte de tu pueblo y de tus instrumentos para cumplir tus planes. Danos temor de Dios en el corazón, porque llegará un día, Señor, en que seremos llamados delante de ti y tú nos has entregado a todos nosotros. Todos nosotros hemos recibido una parte en este cuerpo. Todos los que son creyentes han sido llamados a ser instrumento. Y tú me preguntarás qué hice con eso. Señor, ayúdanos a volvernos hacia ti en arrepentimiento y en fe. Ayúdanos, Señor, y sigue llevándonos de dejar de ser espectadores a ser jugadores de este propósito y de este plan que tú tienes con esta iglesia en estos próximos años. Que no seamos más espectadores, sino que nos comprometamos, Señor, con lo que tú quieres hacer. Para eso nos has traído aquí. Para eso nos has plantado aquí y no en otro lugar. Guíanos, Señor, te lo pedimos. Y aplica esta palabra esta semana. Yo te pido que esto genere conversaciones en las familias, entre esposos, que se propicien diálogos, Señor, aún, Señor, contigo en soledad, en intimidad,
para tomar decisiones, de dejar de estar aislados, expectantes, y llegar a ser la iglesia. Y de una vez por todas unirnos y ser el redil del sur, Señor. Guíanos y ayúdanos para esto, Señor. Te lo pedimos a ti, en el nombre de Jesús. Amén.